Bueno, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Brian Martínez. Este día vamos a abarcar el tema sobre el abdomen agudo. Nosotros estamos estudiando para ser médicos generales y eso incluye que tenemos que conocer un poco o lo más básico de diferentes áreas. Y sin embargo, hay temas que son como claves en cada una de las áreas. Por ejemplo, en ginecología tenemos todo lo referente al parto y a las hemorragias uterinas, en pediatría, lo que refiere a infecciones de vías respiratorias, en medicina, todo lo cardiovascular y de nefrología a identificar enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica, trastornos hipertensivos, todo eso es clave. Y tenemos también a cirugía que el tema quizás más clave que tenemos que dominar es el abdomen agudo. Entonces, comencemos. ¿Qué vamos a ver este día? Vamos a hablar sobre la fisiopatología, vamos a abarcar la parte de historia clínica, luego veremos el examen físico, el examen de laboratorio y el estudio por imagen en la patología en general. Este día vamos a abarcar en general el síndrome de abdomen agudo, no vamos a ver patología por patología. Eso va a quedar para una clase independiente de cada una de las patologías que lo causan. ¿Por qué no he agregado manejo aquí? Hay una diapo de manejo al final, pero es solo una, porque lo que me interesa es que aprendan o, siendo en todo caso ya vieron este tema, sea un repaso para identificar la patología. ¿Por qué el manejo lo dejo en segundo plano? En primer lugar, porque ustedes cuando estudian una patología, generalmente lo que es básico, anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología es lo que menos cambia a lo largo del tiempo. Los tratamientos están cambiando año tras año o cada cierto tiempo, porque se incluyen nuevos fármacos, se encuentran nuevas formas, se hacen nuevos estudios. Entonces, el tratamiento es algo que va a ir cambiando. Sin embargo, lo básico, las bases de la clínica y del área básica en general, esos no cambian, no tan abruptamente como el tratamiento. Y en segundo punto, porque el manejo del abdomen agudo generalmente es quirúrgico, entonces nosotros no podemos hacer gran medida ahorita en el año en que nos encontramos para resolverlo. Entonces, ¿qué es el abdomen agudo? El abdomen agudo es un síndrome que comprende una serie de patologías porque es causado por diversos cuadros mórbidos que se presenta con un cuadro clínico similar. Todas se van a parecer, solo hay pequeños detalles en las que varían. Pero lo que lo caracteriza es un dolor abdominal intenso de origen intraabdominal y no traumático. Entonces, si vemos una persona que acaba de sufrir un accidente con un gran dolor, eso no es abdomen agudo. El inicio del manejo general debe ser inmediato y los que pueden basarse en la evaluación de los signos vitales, las condiciones generales del paciente y, lo más importante, en el examen físico. Como vemos, como les dije al principio, el tratamiento generalmente de un abdomen agudo termina en resolución quirúrgica de urgencia. ¿Qué es el abdomen agudo? Si vieron la clase de anatomía cardíaca, yo soy bastante enfático en lo que son los conceptos. Si no podemos definir algo al preguntarnos nosotros mismos, tenemos que buscarlo. Eh, entonces, la definición más consensuada que se tiene de abdomen agudo es que es un cuadro de dolor abdominal de instalación rápida, o sea que no va a tardar días, ¿verdad? Esto es de horas. No más de 24 horas por lo general, que puede ser brusco en su inicio, o sea, usted puede estar caminando normalmente y ahí le va a llegar el dolor de la nada o gradual, que le empieza a doler suave y este dolor va a ir aumentando, que manifiesta e indica patologías que potencialmente amenazan la vida. O sea que un abdomen agudo no es algo de tomárselo así a la ligera, ¿verdad? O sea, de que se me va a pasar y ya no. Si es un dolor que le acaba de llegar de la nada y es bastante fuerte, lo indicado es ir al hospital y que por lo general va a requerir atención quirúrgica de urgencia. Este concepto es del Lilly Lowery y es del 2018. Como en la clase pasada de cardiología, yo hacía bastantes preguntas de lo que íbamos viendo en el transcurso de la clase. Esto es para ir consolidando el conocimiento. Entonces tenemos la primera, ¿qué es el abdomen? Ustedes responden en los comentarios el número de la opción que creen correcta y después yo pongo la respuesta correcta.
La opción 1 es una cavidad más o menos cilíndrica que se extiende desde la cara inferior del tórax a la cara superior de la pelvis y las extremidades superiores. La opción 2 es una cavidad más o menos cilíndrica que se extiende desde la cara inferior del tórax a la cara inferior de la pelvis y las extremidades superiores. La 3 es una conexión entre la cavidad torácica y la cavidad pélvica, y la opción 4, la segunda y la tercera son correctas. Respondan en los comentarios. David Marcelo dice 2. Voy a poner campanita quizás como en los prácticos de anato. Ligia dice 4. ¿Alguien más? Bien, entonces la respuesta correcta es la opción 1. Es una cavidad más o menos cilíndrica. Vamos a diferir con la primera y la segunda, que es prácticamente lo mismo, pero solo cambian una palabra, como en los exámenes de cómo. Es una cavidad más o menos cilíndrica que se extiende desde la cara inferior del tórax, eso es real, hasta la cara superior de la pelvis, porque la segunda dice hasta la cara inferior, pero la cara inferior ya es dominio de la cavidad pélvica, entonces hasta la cara superior de la pelvis y las extremidades superiores. Bien, cuando hablamos de etiología, cualquier pregunta que tengan pueden hacérmela. Si no la sé, se lo voy a ser sincero y les voy a decir que no la sé. Si la sé, se la voy a responder. Cuando hablamos de etiología, generalmente nos referimos a, digamos, una infección, al agente causal, y en un trauma, a la gente que produjo el trauma. Pero como estamos hablando del síndrome en general, vamos a hablar de la etiología que provocan abdomen agudo. Entonces tenemos que se pueden dividir en dos. Las causas urgentes, que estas van a requerir un manejo inmediato o dentro de las primeras horas. En estas podemos encontrar una apendicitis aguda, una obstrucción intestinal o una úlcera péptica perforada, porque puede ser que solo sea una úlcera péptica, pero que el que produzca el dolor abdominal, pero eso no va a ser un abdomen agudo, sino solamente si está perforada. Y las no urgentes, que podrán ser tratadas con manejo quirúrgico programado, o sea, que el paciente llega a la emergencia, se evalúa y se ve que no es tan urgente, pero sí necesita operación, entonces la cirugía se programa. O si no se necesita manejo quirúrgico, se refiere al servicio de medicina interna y estos le dan el manejo médico. Y si medicina interna cree que no es necesario el manejo ahí en el hospital, se le da el tratamiento ambulatorio, como puede ser en un dolor abdominal inespecífico o una enfermedad gastrointestinal de resolución quirúrgica. Un dolor abdominal específico puede ser una IBU, generalmente una IBU de vías, la IBU irradia el dolor hacia la parte baja del abdomen, y eso hace creer que la etiología es abdominal. Con la fisiopatología, ¿sobre qué versa el inicio de todo el cuadro mórbido de un abdomen agudo? Sobre la neurofisiología del dolor. Esto permite orientar tanto la anamnesis, todas las características del tipo de dolor que se va a presentar, como el examen físico asociado a signos y síntomas según el mecanismo que lo produce, la localización del dolor y el órgano que puede estar afectado. El dolor agudo va a representar un mecanismo de protección fisiológica a un estímulo. Entonces, el dolor lo podemos encontrar de tres tipos: un dolor visceral, un dolor parietal y un dolor referido. Vamos a estudiar los tres y vamos a revisar los tres para ver cuáles son sus diferencias y cómo actúan en el origen de la patología del abdomen agudo. Bueno, primero tenemos el dolor visceral o protopático. Antes de iniciar con este dolor, hay que recordar que
Los cambios bioquímicos que tienen lugar en la transmisión o modulación del dolor se pueden agrupar en tres niveles. En primer lugar, un nivel periférico, que es el mecanismo por el cual una serie de estímulos son capaces de excitar los receptores periféricos o nociceptores. Un nivel medular, que son los mecanismos de transmisión y modulación al asta posterior de la médula, y un nivel central, que son aquellos neurotransmisores y mecanismos implicados en la percepción cerebral y medular del dolor y los mecanismos que van a inhibir dicho dolor. Entonces, ¿qué tenemos? Un dolor visceral o protopático. Este se desencadena con la distensión o contracción violenta de la musculatura de una víscera hueca o un conducto. Ojo en esto, musculatura de una víscera hueca. ¿Cuáles son las características de este dolor? Vemos aquí que la transmisión es por neuronas viscerales que son del tipo C. Si vemos el esquema ahí de la tortuguita a la explosión o al estímulo nervioso, nos quiere decir que este estímulo de las fibras tipo C es un estímulo lento, por eso se le llama fibras lentas de tipo C. Estas fibras generalmente son amielínicas, lo que quiere decir que no tienen vainas de mielina y por lo tanto eso hace más lenta o más retrasada su transmisión. Generalmente la velocidad oscila entre el 0.4 o 2 metros por segundo. Son el tipo de fibras que más tenemos en el organismo y van a transmitir estímulos nociceptivos que son térmicos, o sea, de calor o frío, mecánicos en un golpe o químicos por la alteración de estructuras. Generalmente cuando se altera una estructura interna del organismo, esta va a producir sustancias químicas. Entonces estas fibras detectan esa sustancia y pueden inferir si es doloroso o no. Y también van a informar sobre sensaciones de dolor quemante y de latencia más larga. ¿Cómo es la presentación de este dolor, del dolor visceral? Es mal delimitado y su localización es difusa. Quiere decir que cuando ustedes se presenten ante un paciente que traiga dolor visceral, eso no lo van a determinar en el momento, pero este les va a decir, cuando ustedes les digan a dónde le duele, él no va a poder delimitar una sola área porque es bastante amplia. Entonces, eso es lo que quiere decir que su localización es difusa. La intensidad es variable, va oscilando desde un dolor sordo, que es un dolor que como mal ubicado o bastante difuso, como en la definición anterior, y urente, esto quiere decir que es un dolor quemante, que quema, hasta un dolor de tipo cólico. ¿Cómo es la intensidad de este dolor? La intensidad va aumentando gradualmente desde menos doloroso hasta más doloroso. El comienzo va a ser gradual, o sea que no va a ser brusco. Y la localización, generalmente, como estas fibras penetran a ambos lados de la médula espinal, la localización del dolor va a ser en la línea media. Ya vamos a ver un esquema más adelante donde se ubica este dolor. Y esto es bastante importante, que no se va a asociar a hiperalgesia cutánea, o sea que si usted toca al paciente el abdomen suavemente, este no va a sentir dolor o no se va a sobresaltar cuando usted lo toque, ni a resistencia muscular. La resistencia muscular es cuando usted va a revisar al paciente, pone la mano para hacer una leve presión y como que se siente como que hace fuerza en el abdomen. Entonces eso es resistencia muscular o se aparta. Generalmente cuando sea dolor visceral va a estar asociado a síntomas neurovegetativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son síntomas que son controlados por el sistema nervioso autónomo, o sea, son involuntarios de nosotros. Omitan aquí la palidez porque ese no es un síntoma, es un signo. Pero generalmente se presenta el paciente con inquietud, con sudoración o diaforesis y va a presentar náuseas y vómitos por la alteración de las fibras viscerales que desencadenan este mecanismo. Entonces decíamos que el dolor visceral o protopático, este otro nombre que se le da, por si no lo habían escuchado, se ubica en la línea media. Podemos ver ahí tres zonas de dolor en el esquema. Y vemos que tenemos una zona umbilical en medio, aquí, una zona supraumbilical y una infraumbilical. Según donde se produzca el dolor del paciente, así puede ser la posible etiología que esté causando este dolor. Entonces, ¿qué tenemos en la zona umbilical, en el área periumbilical? Tenemos que puede ser una afectación del intestino delgado o del colon ascendente. Entonces, ustedes van a revisar al paciente. El paciente no va a poder delimitar el dolor que tiene, pero sí más o menos le va a decir que es en la línea media.
Ustedes lo van a corroborar con el examen físico que vamos a ver más adelante, pero tienen que ir teniendo esto en cuenta para que vayan haciendo su diagnóstico. Entonces, ven que en el área umbilical les dice el paciente, entonces ustedes piensan, puede ser intestino delgado o colon ascendente. Si es un poco más arriba, puede ser estómago, duodeno, hígado, vesícula, colédoco o páncreas. Y si es más bajo, en la zona infraumbilical, puede ser colon ascendente. Entonces, si ustedes ya ven anatomía, pueden decir colon ascendente en la zona infraumbilical, pero como les decíamos, ¿verdad? Este dolor es difuso, pero generalmente, ¿por qué el colon ascendente se siente en la zona infraumbilical? Generalmente el colon ascendente se encuentra aquí, ¿verdad? No es mucha la distancia que lo separa de donde se encuentra su dolor visceral. Todo esto es producto generalmente del origen embriológico de todos los órganos. Si vemos aquí en el siguiente cuadro, en este cuadro, vemos que el origen embriológico, por ejemplo, vamos a mencionar solo uno, del intestino anterior. Del intestino anterior se va a formar el estómago, el duodeno, la primera y segunda porción, el hígado, la vesícula y el páncreas. Entonces, ya que del intestino anterior se derivan todos estos órganos, tiene una localización que todos ellos, todo el dolor o alteración de estos órganos intraabdominalmente se va a percibir en el epigastrio. Obviamente se va a percibir, como dijimos, de una manera difusa. Y si tenía una duda de qué significaba protopático, es un adjetivo de biología que significa la sensibilidad cutánea originada por un estímulo fuerte, como dolor o temperatura, el cual provoca una reacción de defensa del organismo con independencia del estímulo o de su punto de aplicación. Entonces, tenemos la siguiente pregunta evaluativa. Dice, ¿cuál no es una característica del dolor visceral? 1. Se transmite por fibras C lentas. 2. Su localización es difusa. 3. Generalmente hay resistencia muscular. Y 4. Se ubica en la línea media debido a que la inervación visceral alcanza ambos lados de la médula. Pongan su respuesta en los comentarios. Bien, en esta sí, ¿verdad? La respuesta correcta, como pusieron esos los compañeros, es la 3. Generalmente hay resistencia muscular. Esto es falso. Generalmente, cuando hablamos a un paciente con dolor visceral, no va a haber resistencia muscular, o sea que ustedes van a poder palpar cómodamente el abdomen. Siguiente. Tenemos el dolor parietal, dolor somático o epicrítico, que es que el dolor que generalmente quizás con el que más nos identificamos. Porque quien no se ha golpeado y el dolor generalmente se siente allí, ¿verdad? Donde uno se ha golpeado. Entonces tenemos que aquí difiere el tipo de neurona o fibra que lo va a transmitir. En el dolor parietal tenemos las neuronas o fibras de tipo A. Estas fibras, como vemos ahí en el dibujo, tenemos a la liebre, son más rápidas que las del tipo C. ¿Cuál es una diferencia de estas fibras con las del tipo C? Estas son mielínicas, o sea que poseen vainas de mielina que hacen que el impulso viaje más rápido. Obviamente se encuentran en menor proporción que las del tipo C. Entonces, al ser este estímulo más rápido que las de tipo C, su localización va a ser exactamente en la zona estimulada. Ahí donde el paciente les diga que duele, ahí es donde está el dolor. Entonces, se preguntarán, pero entonces, ¿cómo sé que un dolor es difuso y uno es visceral si el paciente se va a tocar siempre donde le duele? La cuestión es que, o al ustedes al estar examinando y le dice a dónde le duele, el paciente se va a tocar un punto. Si exactamente en ese punto y no dice nada más, no, ahí es, doctor, entonces es un dolor parietal o somático. En cambio, con el visceral les va a decir que es una zona más amplia, ¿verdad? Quizás no use un dedos para localizar el dolor, sino que use toda la mano.
A diferencia también del dolor visceral, en este sí va a haber presencia de hiperalgesia cutánea y va a haber resistencia muscular en la zona suprayacente. Este dolor se puede exacerbar también con ciertas maniobras, por ejemplo, por la tos, por la palpación abdominal, como ya dijimos que existe hiperalgesia cutánea, y por la deambulación. Porque con la deambulación generalmente vemos que al caminar prácticamente todo el cuerpo se moviliza y esto produce vibraciones en el área del dolor. Incluso hay un signo semiológico para que es prácticamente dar un pequeño salto para identificar la apendicitis aguda, que es el signo de Infante Díaz. Esto provoca un dolor que es prácticamente diagnóstico de apendicitis. El clásico cuadro de dolor parietal aparece en casos de irritación del peritoneo, como el que se describe en el punto de McBurney. En un caso de apendicitis aguda en evolución, más adelante vamos a ver dónde es que queda ubicado este punto. La presentación tiende a ser un dolor bien definido y localizado según el dermatomo superficial del sitio estimulado. Para los que todavía no han llegado a esta parte, los dermatomos son como áreas delimitadas del cuerpo. Si vemos, tienen lo que dirían algunos los números de las vértebras torácicas, ¿verdad? Pero no son los números de las vértebras torácicas, sino de los ramos espinales de la médula. Entonces, generalmente el dolor parietalosomático está inervado por los ganglios, por los nervios espinales de T7 a L1. Y en tercer lugar tenemos el dolor referido, que quizás es uno de los más conocidos, pero un poquito más difícil de entender. El dolor porque en ciertas ocasiones el dolor originado en una víscera, por decirlo así, en la vesícula biliar, es percibido como si procediese de una zona localizada a distancia o del órgano afectado. Este aparece cuando el estímulo visceral es más intenso o bien el umbral del dolor está disminuido. Si se fijan, generalmente un dolor de este tipo que es bien conocido es el dolor del infarto. Cuando a alguien le duele el pecho y le duele al mismo tiempo la quijada o el brazo izquierdo, nosotros pensamos que es un infarto. Pero ¿por qué sucede esto? Si vemos aquí en este esquema de la médula espinal, tenemos las astas posteriores y las astas anteriores. Hay una teoría que se llama la teoría de la convergencia y proyección. Generalmente las fibras tipo A, que también producen el dolor referido, A delta, histológicamente tienen esta forma que vemos aquí, pero ellas no inervan solo una área del cuerpo, ¿verdad? Inervan órganos y también inervan partes somáticas, o sea, el dolor que sucede en la piel superficial. Entonces, como estos neuronas inervan no solo una parte al mismo tiempo, digamos, la parte que inerva el área donde se encuentra la vesícula biliar y la parte que inerva la piel, porque no es el músculo nada, sino que la piel de la escápula de la persona, son conducidas por la misma neurona. Los dos impulsos van a llegar a la misma parte de la asta posterior de la médula espinal. Pero lo que sucede es que como el dolor hiperalgésico cutáneo es más, el umbral es más pequeño, por así decirlo, cuando sucede una alteración en la vesícula biliar, el impulso también, por así decirlo, es sentido en la piel de la escápula. ¿Pero por qué? Porque va a llegar el impulso, digamos aquí en la vesícula biliar, va a enviar el impulso de que está pasando algo y eso produce dolor, pero la médula espinal va a percibir como que si es de la piel, porque estos estímulos llegan más rápido. Entonces, al llegar el estímulo, la médula espinal va a pensar, ah, este estímulo viene de la piel, entonces donde tiene que sentir dolor es en la piel. Y va a mandar el estímulo a esta zona de la escápula. Y tenemos aquí un ejemplo de varios tipos de dolor referido. Por ejemplo, en la colecistitis vemos aquí que donde se encuentra la vesícula biliar,
el dolor se puede ir referir hacia un poco más arriba de la vesícula o a la escápula, como ya vimos anteriormente. Cuando es pancreatitis, el dolor se va a referir hacia el epigastrio. Cuando es una úlcera perforada, aquí la úlcera se va a encontrar a nivel de epigastrio, se va a referir a prácticamente flanco derecho. Y cuando tenemos una pielonefritis o un cólico ureteral, el dolor se va a referir a la zona inguinal. Entonces es bastante necesario saber estos sitios a donde se refiere el dolor para poder hacer también nuestro diagnóstico en base a eso. Si ven, en estos esquemas de lo anaranjado se van a las partes punteadas, pero sucede al revés en la apendicitis. ¿Por qué? Porque generalmente el dolor de un abdomen agudo no es estático, este está avanzando, pero generalmente el caso que más se tiene como registrado es el de la apendicitis. En la apendicitis el paciente le va a llegar con un dolor intenso que inició, digamos, hace una hora, pero hace una hora el dolor inició difusamente en la parte central, en el área periumbilical. Entonces le va a decir, ustedes en su historia clínica van diciendo, le inició en el área periumbilical y se le movió hacia algún lado. Sí, ahora me duele solo en esta parte. Eso es bastante sugestivo de apendicitis aguda. Entonces, seleccionemos la afirmación correcta. El dolor epicrítico es conducido por las fibras lentas tipo A. El dolor referido en la apendicitis se ubica en el área periumbilical o umbilical. Las maniobras de Valsalva son maniobras que te hacen toser, por así decirlo, o crear una presión. Pero una más conocida es hacer a la persona que puje o que tosa. Atenúan el dolor abdominal. El dolor somático es mediado por fibras nerviosas espinales de T7 a L1. Pueden responder. Dos dicen. Vaya. Es la 4. Pero puse esa, la de la 2, porque era confusa, ¿verdad? ¿Por qué no es la 2? Si vemos la respuesta, dice, el dolor referido de la apendicitis se ubica en el área umbilical. Y dijimos que todos los casos iban de lo naranja. El dolor generalmente no sería un dolor referido porque el dolor de la apendicitis inicia primero en el área preumbilical, pero después se irradia o se concreta más que todo en la parte del punto de McBurney. Y también les dije que el dolor somático es mediado por fibras nerviosas espinales de T7 a L1 según los dermátomos. Ahora sí vamos con una parte bastante importante que es cómo identificar este tipo de dolor. Entonces tenemos, en historia clínica se tienen que basar en tres cosas. Primero, lo más importante es definir el síntoma principal por el que llega el paciente, ¿verdad? Entonces, primero tienen que definir las características del dolor, después tienen que ver los síntomas asociados a la historia y por último la historia previa, donde se analizan otras cuestiones aparte que pueden complementar el diagnóstico. Entonces tenemos que, ¿cómo vemos las características del dolor? Hay un acrónimo que cuando llegan a semiología, los que no han llegado, los que ya pasaron ya lo conocen, que es ALICIA. ¿Qué significa? La A es, todas estas son características del dolor. La A, la antigüedad del dolor. ¿Qué vamos a preguntar aquí? ¿Desde cuándo le duele o cuándo? Lo principal es cuándo inició el dolor. ¿Qué? Hace 3 horas, hace tantos minutos, hace 5 días, lo tengo desde hace una semana, pero se me va y se me viene. El inicio del dolor. Ustedes tienen que ser bastante acuciosos y directos porque el paciente siempre les va a dar vuelta a esta pregunta. Mire que me empezó
hace unas horas, pero lo tenía desde hace un mes, pero no había venido, y hace una hora se me hizo más fuerte. Entonces, así ustedes tienen que preguntar, ¿no? ¿Cuándo fue el inicio de este dolor así fuerte que le dio? O si inició mm, un poco menos suave, o inició más suave y después se fue haciendo más fuerte, pero en un periodo pues considerable, ¿va? No va a decir que desde hace un año lo tiene. Después nos vamos, ustedes ya preguntaron cuándo inició. Va, el paciente va a decir, doctor, me inició hace 12 horas. Bien, después vemos la L, la localización, entonces, ¿dónde le duele? Y con esto de dónde le duele es que iniciamos ya con la anatomía topográfica de los 9 cuadrantes. Hay dos formas de dividir el abdomen. Una es en 4 cuadrantes, que solo van a pasar una X, una cruz, aquí, y van a tener un cuadrante derecho superior, un cuadrante derecho inferior, un cuadrante izquierdo superior y un cuadrante izquierdo inferior. Eso es en 4. Pero generalmente se divide en 9. ¿Cómo se hace esta división? La primera línea horizontal la vamos a trazar justo por debajo del reborde costal, donde se tocan las costillas al paciente y ahí donde tienen lo último, ahí pasan la línea imaginaria, ahí tienen la primera línea horizontal. La segunda línea horizontal es en las crestas ilíacas. Toquen en la cintura o la cadera del paciente donde se sientan los huesitos ahí se pasa la segunda línea horizontal. Ok, y las verticales generalmente son líneas medio claviculares, o sea, se van a la clavícula y a la mitad de cada clavícula pasan a la línea vertical. Esto va a dividir el abdomen en 9 segmentos, que cada uno va a tener un nombre. El epigastrio, o como le dicen, la boca del estómago generalmente. Tienen que también que dominar cierta jerga común. Por ejemplo, la gente no le va a decir, doctor, me duele en el epigastrio, no le va a decir, fíjese que me inició un dolor en la boca del estómago. A cada lado del epigastrio vamos a tener los hipocondrios. Según el lado, hipocondrio derecho o hipocondrio izquierdo. Luego, en medio, donde esté el ombligo, vamos a tener el mesogastrio o región umbilical. Y a cada lado del mesogastrio, los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo. Y abajo, por debajo de las crestas ilíacas, vamos a tener el hipogastrio. Y a cada lado del hipogastrio, la fosa ilíaca izquierda y la fosa ilíaca derecha. Si vemos este esquema, nos dicen prácticamente qué órganos están en cada cuadrante. Entre los más destacables, en el hipogastrio, tenemos que aquí va a estar la vejiga, parte de las uréteres. Y si es mujer, aquí vamos a tener el útero, las trompas de falopio. En el mesogastrio, prácticamente todo lo que es intestino delgado, también parte de los uréteres y parte de la aorta abdominal. En el epigastrio, aquí vamos a tener parte del estómago, el páncreas, unos segmentos del riñón, el hígado en su mayor parte, igual que en el hipocondrio derecho, es mayormente dominado por el hígado. En el flanco derecho tenemos el colon ascendente, en el flanco izquierdo el colon descendente, y así. Entonces, bien, ya ubicamos. Vaya, le dijo, doctor, el dolor me empezó hace 12 horas, me empezó en la boca del estómago, entonces ustedes ponen dolor, historia de dolor desde hace 12 horas ubicado en epigastrio. Luego van a la irradiación. ¿Qué significa esto? Si el dolor se va desde ese punto donde empezó, de donde máximo dolor, hacia otra parte, el dolor se irradia hacia otra zona. Ustedes no le van a decir hacia el paciente, ¿verdad? Ustedes le van a decir, el dolor, siente que el dolor se le va o se le mueve a otra parte, y ahí el doctor le va a decir, digamos, pueden tener el dolor en epigastrio, y le va a decir, fíjese que sí, doctor, siento que se me va la espalda, y así, ¿verdad? Entonces ustedes van llenando su historia clínica. Entonces van a poner dolor de inicio de 12 horas localizado en el epigastrio que se irradia hacia la espalda. Después van con las características de este dolor. Esto significa cómo es el dolor. Si es un dolor cólico, es un dolor sordo, un dolor urente o quemante. Si el dolor es punzante, como siente que lo están pullando. Si el dolor es constante, que se mantiene así o va haciendo fluctuaciones entre que duele más o duele menos, ustedes se lo van a preguntar. Entonces el paciente les puede decir, sí, se me va la espalda y física siento como que me quema. Entonces es un dolor urente. Después va la intensidad. Esto es bastante subjetivo porque cada quien tiene diferente umbral de dolor, ¿verdad? Hay unos que aguantan más, unos que aguantan que al menor toque duele bastante, pero esas son características fisiológicas e idiosincráticas de cada quien. Entonces, lo más fácil es decirle al paciente del 1 al 10
cuánto le duele, pero tienen que poner parámetros, siendo 1 un dolor casi nulo y 10 el peor dolor que ha sentido en su vida. También lo pueden poner, si no por números, en escala de moderado, leve o grave o severo. Ustedes eligen, pero generalmente se pone por números. Eh, Luego, lo último en las características del dolor tienen que ver qué es lo que atenúa o qué es lo que disminuye al dolor y qué es lo que lo agrava. Entonces usted le va a preguntar, ¿hay algo que lo disminuya o algo que haga que el dolor sea más grave? Entonces el paciente le puede decir, sí, fíjese doctor que cuando camino me duele más, o cuando toso me duele más, o cuando voy al baño. Y en atenuantes, sí, mire doctor, cuando me pongo en esta posición, me duele menos. Entonces su historia terminaría siendo un dolor de inicio de hace 12 horas, localizado en epigastrio, que se irradia a la espalda o a la parte dorsal, con características que es un dolor urgente y constante, con una intensidad según la que les haya dicho el paciente, digamos 5 de 10, y que cede a posiciones antálgicas, porque cede cuando el paciente adopta cierta posición. Entonces tenemos las características, según el dolor donde se ubique, podemos inferir en nuestras mentes, cuando estemos haciendo la historia clínica, de qué patología se trata. Entonces podemos ver que, digamos, un dolor en epigastrio puede ser una úlcera perforada. ¿Por qué pensamos que es una úlcera perforada? Porque ya vimos que ahí se encuentra parte del estómago. Si vemos en la parte periumbilical, puede ser un aneurisma aórtica abdominal que se haya roto o que se haya disecado. Si tenemos un dolor en la zona inguinal, y vean bien esto, en esta zona inguinal, que no solo es ahí, sino que también se mueve en toda parte de la fosa ilíaca izquierda y del flanco izquierdo. Parte del flanco izquierdo es un dolor cólico renal. El dolor cólico biliar lo tenemos en el hipocondrio derecho. Tenemos los cólicos ureterales, que también tienen casi la misma posición del cólico renal. Una obstrucción del colon en el hipogastrio. La colicistitis o una hepatitis en el hipocondrio derecho. El dolor de pancreatitis es bastante como diagnóstico. Se encuentra en el epigastrio, generalmente se irradia hacia los flancos, un dolor en cinturón que se le llama. ¿Por qué no abundo mucho aquí en cada patología? Porque ya dijimos que esto es prácticamente en general abdomen agudo, y después y en otras clases vamos a ir viendo cada patología, porque es bastante de abarcar de cada patología. Una apendicitis aquí en la fosa ilíaca derecha, o esto es bastante importante, también tienen que cambiar sus diagnósticos referentes si es una mujer o un hombre, porque los hombres no tenemos útero, ¿verdad? Entonces puede surgir otro cuadro en una mujer, que puede ser un acceso tubo ovárico, un embarazo ectópico o incluso una torsión de ovario. Entonces ya es otro diagnóstico diferencial que se tiene que agregar. Y aquí tenemos este cuadro resumen que nos dice, por ejemplo, si sospechamos de apendicitis, cómo es el dolor. El dolor va a ser un cólico con un tipo de espasmo muscular. La ubicación va a ser de periumbilical. Ya dijimos que de periumbilical se va hacia la fosa ilíaca derecha. Y la irradiación en la fosa ilíaca derecha. La colicistitis vemos que es un dolor intermitente en intensidad, pero es constante. La ubicación va a ser en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, en la pancreatitis. Tenemos aquí el que les dije, que es constante, es epigástrico y periumbilical. Y el dolor se irradia hacia la espalda a ambos lados, un dolor en faja o dolor en cinturón. Luego, uno de los más comunes que quizás que suceden es una obstrucción intestinal, que es un dolor tipo espasmo muscular. Y a veces las personas les pueden decir un dolor tipo retortijón o el espasmo general, ellos lo van a sentir como que las tripas así les van a decir, siento que las tripas se me doblan. Y es un dolor que más o menos así se siente, ¿verdad? La ubicación siempre va a ser periumbilical y se puede irradiar hacia la espalda.
Con infarto hay que tener mucho cuidado. Generalmente se refiere a infarto del corazón, pero hay que tener en cuenta también el diagnóstico de patologías torácicas, porque así como un diagnóstico diferencial de infarto al miocardio es la úlcera péptica, también un infarto de cara inferior puede ser que esté causando un dolor en el área abdominal, ya que el infarto puede irritar la parte del diafragma donde se encuentra, donde está establecida la carga diafragmática del corazón, y esta irritación puede provocar alteraciones en los órganos abdominales. Entonces veamos con la siguiente pregunta. El acrónimo Alicia me ayuda a determinar los síntomas producidos por el dolor. Un dolor de carácter espástico en área umbilical es sugestivo de obstrucción intestinal. Un dolor constante en epigastrio significa apendicitis. Y la localización del dolor hace referencia a donde se mueve el dolor del punto de origen. Respondan. Opción uno, opción 2, opción 3, opción 4. Dos, 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 dos. Bien. Fátima Araceli dice 2, Carlos Eduardo dice 2. El que las tenga todas buenas, al final, Benja le va a dar un estetoscopio Littmann. Y Carlos Alejandro dice 2. Y en efecto, la opción 2 es la correcta. Seguimos, siempre ustedes siguen con su mismo paciente. Ya terminaron de analizar todas las características del dolor y entonces siguen los síntomas asociados. ¿Cuáles son los más importantes o los que tienen que ser rápido aquí? Les voy a dar estos, los más importantes, porque generalmente uno cuando está haciendo historias clínicas se le va lo que está haciendo y empieza a preguntar cosas que quizás no tienen sentido, pero es más que todo porque generalmente cuando digamos que hacen semiología, a veces el cansancio o algo, no nos deja estudiar bien o otras cuestiones y no estudiamos bien las patologías. Entonces, los principales de preguntar ante una sospecha de abdomen agudo va a ser náuseas y vómitos, constipación o estreñimiento, fiebre es bastante importante, y diarrea. Estos cuatro son los principales. ¿Por qué? Porque generalmente están asociados junto con el dolor de cierta área que ustedes ya revisaron a patologías. Por ejemplo, aquí tenemos una triada bastante importante que es la triada de Charcot para colangitis. Bueno, esto se lo voy a mencionar después, pero generalmente, vaya, la triada de Murphy para apendicitis aguda está determinada por dolor abdominal, fiebre y vómitos. Entonces ustedes dicen, llevado al paciente, tiene un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Entonces usted le pregunta al paciente, ¿ha vomitado? Y el paciente le dice, sí, fíjese que antes de venir vomité 2 veces. Y como ya le tomaron la temperatura y los signos vitales, ven que tiene fiebre, tiene 36 de fiebre, 38 de fiebre, perdón. Y entonces ustedes dicen, puede ser una apendicitis aguda. Pero algo que no les había mencionado quizás, como ustedes no se van a casar con el primer diagnóstico o no, para no quemarnos nosotros mismos, podemos hacer diagnóstico de dos formas. Apendicitis aguda es como un diagnóstico ya más preciso, pero lo primero que generalmente se pone es un diagnóstico sindrómico. En este caso, ustedes dicen tiene náusea, fiebre y tiene dolor abdominal. Puede ser apendicitis aguda, pero si pongo eso, el doctor me puede decir que tengo rayos X en la mano o algo, entonces me voy a poner abdomen agudo de diagnóstico. Es un diagnóstico sindrómico. Igual el estreñimiento, ¿por qué el estreñimiento? La constipación, porque el paciente viene con dolor abdominal, entonces usted le pregunta,
¿Cuándo fue la última vez que fue al baño, o hizo pupú o defecó? Y el paciente les dice, "Ah, fíjese que desde hace una semana no hago". Eso es una segura constipación o una impactación fecal. Caso contrario, que tenga diarrea, ¿verdad? Entonces, pero aparte de esto, los principales tenemos otros síntomas que también nos pueden ayudar a delimitar el cuadro de abdomen agudo. Estos pueden ser ictericia. Ictericia es la coloración de la piel de un tono amarillento, más que todo por el exceso de bilirrubina en la sangre. Y aquí es donde entra la triada de Charcot que les mencioné, que es ictericia, fiebre y dolor abdominal. Que eso es triada para colangitis. También puede ser que haya hematemesis, o sea, vómitos en sangre, hematoquesia o melena, que se encuentre en sangre en las heces. Pero dependiendo si es hematoquesia o melena, el color de la sangre difiere. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, ¿cuándo es hematoquesia y cuándo es melena? Cuando es melena, generalmente las heces son negras, porque la sangre viene de un sitio más alto que en la hematoquesia. En la hematoquesia la sangre es más como rojo rutilante, se va a ver más rojo que en la melena. O sea que la melena son más que todo como heces negras. Porque la hematoquesia, la sangre de la hematoquesia viene de una porción más baja del intestino. Y uno muy importante que generalmente se nos va es la pérdida de peso. Si el paciente tiene dolor abdominal en epigastro y ustedes le dicen, y ha perdido peso últimamente, ustedes lo ven mal, ¿verdad? En su aspecto general, al llegar a la consulta, él dice, sí, he perdido tantos kilos en el último mes y no he hecho dieta, yo como normal. Eso puede ser sugestivo de un tumor o una neoplasia. Generalmente un dolor así, una persona que ha perdido peso y tiene un dolor abdominal, puede tener las bilirrubinas elevadas, no solo en la colangitis o en patología biliar, puede ser que tenga un tumor de la cabeza del páncreas. Bueno, antes de esta pregunta también les dije que había otro punto que es como la historia previa. En la historia previa generalmente es donde se pregunta si ha tenido, si padece de ciertas enfermedades crónicas, si padece de alergias, si está tomando medicamentos, y lo importante es si ha tenido intervenciones quirúrgicas, porque se ha tenido generalmente intervenciones quirúrgicas en un tiempo que no es muy lejano al que nos encontramos haciendo el diagnóstico, puede que haya provocado adherencias en la parte abdominal del paciente, más en una cirugía abdominal. Estas adherencias se le llaman bridas. Y generalmente ustedes pueden hacer el diagnóstico, llega el paciente con un dolor abdominal y después decir, mira, hace una semana me hicieron una cesárea. Eh, Puede ser sugestivo de bridas o adherencias abdominales. Entonces vamos con la pregunta. Uy, está... no, entonces vamos ahora a la otra parte importante, el examen físico. Ustedes ya tienen su historia escrita, ya la tienen para entregar, pero falta determinar eso que el paciente les ha dicho. Van a ser 4 acciones. La inspección es solo una visión general del paciente, la auscultación, donde van a usar su estetoscopio, la palpación y la percusión. Eh, los que ya llevan la semiología, para los que no llevan semiología, generalmente estos 4 pasos siempre se van a aplicar en la mayoría de los casos de cualquier enfermedad. Pero generalmente el orden no es así, es inspección, palpación, percusión y al final la auscultación. Sin embargo, solo en el caso de abdomen, la auscultación va después de la inspección. ¿Por qué es esto? Porque podemos provocar un sesgo al manipular el abdomen previamente con nuestras manos, porque en la palpación se va a tocar, se va a hacer una palpación profunda, una palpación suave, entonces eso puede alterar los ruidos respiratorios hidroaéreos con los que viene el paciente, por eso la auscultación se hace antes que la palpación y que la percusión en el examen abdominal, solo en este caso. ¿Qué vamos a hacer en la inspección? Primero, la condición general del paciente. El paciente les entra en unidad de emergencia y el aspecto general es como ustedes lo ven al nomás entrar. Ustedes lo pueden ver pálido, lo pueden ver amarillo, se ve mal, o pueden decir se ve bastante bien para lo que dice que trae, ¿verdad? Luego, la coloración. Eso también al mismo tiempo pueden ver que el paciente está pálido por una anemia, puede que esté amarillo por una ictericia.
La temperatura no la vamos a ver, ¿verdad? Pero generalmente cuando los pacientes vienen, como les dicen, chapuditos o rojitos, puede indicar que tiene más elevada la temperatura de lo normal. El patrón respiratorio, si está respirando como con dificultad, esto es bastante importante, la distensión. Ustedes van a ver que el paciente trae inflamado el abdomen y no es una inflamación normal, ¿verdad? Se nota cuando es una pancita que es propia de uno que cuando es producida por una patología. Y otro es las cicatrices, porque el paciente a la hora del examen quizás se le olvidó decirle que tuvo una apendicectomía allá cuando tenía 11 años, y ustedes le van a ver la cicatriz ahí, ¿verdad? Luego, en la ocultación, por regla general, al menos en dos zonas distintas del abdomen. Generalmente se hace según la división en cuatro, pueden ocultar dos cuadrantes del abdomen para abarcar más espacio. Van a escuchar los ruidos hidroaéreos, normalmente van a ser agudos, con características de gorgoteo con una frecuencia entre 5 a 30 ruidos por minuto. Ustedes los pueden ir contando con las manos. ¿Por qué no detenerse, digamos, cuando lleva 10? Ah, está normal, porque puede que tenga más de 30 en el minuto. Luego se ponen el estetoscopio en el cuello nuevamente y proceden a hacer la palpación. Aquí es donde vamos a identificar objetivamente dónde verdaderamente está ubicado el dolor y si hay presencia de resistencia muscular. Se debe iniciar alejado del dolor. ¿Cómo es eso? Digamos, el dolor al paciente le duele en el epigastrio, que es como la zona más identificable, o les dijo en la boca del estómago, ¿verdad? Entonces no van a iniciar palpando ahí, digamos, pueden iniciar desde abajo, suavemente, hasta llegar hasta el epicardio. Tiene que ser una exploración sistemática. ¿Qué significa esto? Que tiene que llevar un orden. Pueden empezar por el flanco, por la fosa ilíaca derecha, y ir como en zigzag hasta llegar al epicardio, o como ustedes prefieran, pero tiene que ser sistemático. La percusión, generalmente en un abdomen agudo, nos da no mucha información como las otras tres, pero sí también información, porque el aumento del área de matidez podría, digamos, la matidez es como un sonido, digamos, cuando ustedes palpan, le hacen a la pared, le golpean a la pared, si es una pared de, ¿qué? No es pared de cemento, sino que de ese material que es como prefabricado, se va a sonar hueco, ¿verdad? Pero cuando es pared de cemento suena como sólido, entonces así suena la matidez. Si sienten matidez más allá de los límites de los órganos que ustedes han estudiado, puede que les haya una megalia de ese órgano, puede ser una hepatomegalia o una esplenomegalia del hígado y del vaso respectivamente. También puede que no encuentren matidez donde generalmente tiene que haber y encuentren timpanismo, lo que puede indicar que una víscera hueca se ha roto. Entonces vamos a la inspección. Como dijimos, vamos a ver la coloración del paciente, si está distendida. Ven esta panza, no se ve que le pertenezca al paciente, sino que es algo más que hay ahí, ¿verdad? Puede ser una citis por líquido, o puede ser un tumor también. Y las cicatrices. Podemos ver ahí al paciente masculino de arriba se le ha realizado una laparotomía y para la paciente la incisión cesárea. Luego vemos la ocultación, los puntos de ocultación. Estos puntos generalmente son para determinar si hay un aneurisma, porque están ubicados en la zona donde se pasa la aorta, el punto aórtico, y donde están las venas renales, que generalmente son los puntos más frecuentes donde suceden aneurismas, en los renales y en los ilíacos. Como dijimos, se van a evaluar al menos dos zonas distintas del abdomen. Los ruidos hidroaéreos normales son agudos, tienen una característica como de gorgoteo, una frecuencia entre 5 y 30 minutos. Si están más arriba de 30 por minuto, la peristalsis está aumentada. Si está por debajo de 5, está disminuida. Y si encontramos un soplo en cualquiera de los puntos que están aquí ubicados, es un aneurisma que puede ser aórtico abdominal o de la arteria renal. Y vamos a la siguiente. Ustedes están en la unidad de emergencia y les llega un paciente con la sospecha de obstrucción intestinal. Ya les dijo que tiene dolor abdominal y que no ha defecado durante 2 días. A la ocultación detectan 3 ruidos por minuto. Entonces ustedes en su mente van a sospechar que tiene un peristaltismo, que el peristaltismo que acaban de escuchar es normal, que está aumentado, que es un posible hilio paralítico
o que es una posible aneurisma aórtica al encontrar un soplo y dos ruidos hidroaéreos. Sí, ¿verdad? Un posible hilio paralítico, que no hay tránsito intestinal. Entonces ustedes ya ocultaron, ya inspeccionaron y van a la palpación. Levantan la camisa del paciente y lo que van a hacer, como dijimos, identificar objetivamente dónde está el dolor. Entonces ustedes inician alejado del dolor, examinan los cuatro cuadrantes y no van a ser bruscos desde el principio, ¿verdad? Van a iniciar suave, de suave van a ir a profundo. La palpación suave es como que van haciendo un reconocimiento así nomás con una mano. Y cuando pasan a la profundo pueden que utilicen ambas manos y con la que está debajo van como entrando más en la cavidad abdominal y con la de arriba van haciendo presión. Algo muy importante aquí es que generalmente en el abdomen agudo siempre van a hacer el signo de irritación peritoneal, ya que generalmente todas las patologías, el cuadro, la complicación general es una peritonitis, entonces esto lo van a determinar con este signo. Se va a obtener realizando una palpación sostenida en la zona a examinar, por ejemplo, pues en el área donde se encuentra la vesícula biliar o donde se encuentra el apéndice, y luego se libera de forma brusca. Entonces, como que estuvieran, digamos, en la cama, apoyan la mano fuertemente y la levantan rápidamente. Si esto genera una exacerbación súbita del dolor, se considera que es positivo y ustedes ponen en historia signo de Bloomberg o sensibilidad de rebote positiva. Generalmente indica irritación peritoneal. Y también existen otras maniobras que ya son más específicas de ciertos diagnósticos, como lo son el punto de McBurney, cómo delimitamos el punto de McBurney. Y ojo que es punto de McBurney, le pueden poner un examen signo de McBurney y eso no existe. Lo que se describe semiológicamente es que se encuentra el dolor en el punto de McBurney. Pasan una línea imaginaria desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior, esa línea verde que vemos ahí, y dividen esa línea imaginaria en tres, pasando líneas, ¿verdad? Uno, dos, y está dividido en tres. Entonces, en el tercio más externo, en ese punto, ahí es el punto de McBurney. Ahí es donde van a realizar la presión para determinar si estamos hablando de una apendicitis. Luego tenemos el signo de Murphy. Se les va a solicitar al paciente que realice una inspiración profunda y al mismo tiempo que palpamos en forma sostenida el hipocondrio derecho, siempre bajo el reborde costal, va a ser positivo cuando la inspiración se interrumpe de forma abrupta debido a una exacerbación brusca del dolor. Luego tenemos el signo de Rosbin, que es la presencia de dolor en el cuadrante abdominal inferior. Y oigan que es cuadrante abdominal inferior, o sea que han dividido el abdomen en cuatro en esta parte. Derecho, cuando realiza una presión sobre la fosa ilíaca izquierda. Como vemos aquí, vemos la presión es en la fosa ilíaca izquierda, entonces el dolor se va a sentir en todo el cuadrante inferior derecho, no solo en la fosa ilíaca derecha. Luego tenemos el signo del psoas, que este se utiliza como apoyo al diagnóstico de apendicitis. Se realiza con el paciente en decúbito lateral izquierdo, como podemos ver en la imagen. El examinador realiza una hiperextensión de la cadera derecha y si genera dolor se considera signo del psoas positivo. Entonces, ahora sí, vamos a la pregunta evaluativa. Seleccione la afirmación correcta con respecto a la palpación abdominal. Número 1, el signo de McBurney se utiliza para diagnosticar colecistitis. 2, el signo de Murphy es positivo cuando se interrumpe la inspiración abruptamente luego de hacer presión en el hipocondrio derecho. 3, el signo de Rosbin es la presencia de dolor en el cuadrante abdominal inferior izquierdo cuando se realiza la presión en la fosa ilíaca izquierda. Y 4, con el signo de Bloomberg diagnosticamos obstrucción intestinal alta. Pueden responder.
Ligia dice 2, Manisa Coto dice 2, Atilio Vieira dice 2, exacto, correcto. El signo de Murphy es positivo cuando se interrumpe la inspiración. El signo de Van Burney ni siquiera existe. El signo de Ruby es la presencia de dolor en el cuadrante abdominal inferior derecho. Y aquí dice izquierdo. Y el signo de Bloomberg es irritación peritoneal, ya lo vimos. Una más, siempre de palpación. El signo que sirve de apoyo al diagnóstico de apendicitis es 1. Rosbin, 2. Bloomberg, 3. El signo de psoas, 4. El signo de Murphy. Marcelo Peraza dice 1. Atilio dice 2. Jennifer Choto dice 3. ¿Quién dice 4? Atilio cambió 2 y cambió 3, quiero decir. Y sí, el signo que sirve de apoyo en apendicitis es el signo de psoas. ¿Qué significa apoyo? Que pues, anteriormente ya realizamos otro signo que nos dio positivo, entonces este se realiza como un por si las dudas, ¿verdad? Bueno, ustedes ya tienen la historia, ya tienen el examen y cada vez se van aproximando al diagnóstico. Muchos generalmente van a escuchar que la historia clínica, los que no han llegado a SEMIO, que eso es el 85% del diagnóstico. Es verdad en algunas patologías, ¿verdad? No en todas, generalmente. Porque, y como lo dije al principio, el síndrome de abdomen agudo no va a requerir solo la clínica. Muchos doctores le van a decir, sí, eso es con solo clínica, eso es abdomen agudo. Pero hay que estar seguros para darle la mejor atención al paciente. Y con esto lo vamos a hacer con los exámenes de laboratorio y con los exámenes de imagen. Pero ya si uno de ustedes se hace experto en la clínica y me dice, no hombre, este Brian es mentiroso, yo con solo verle los ojos al paciente puedo diagnosticar que ya tiene apendicitis, pues qué bien, ¿verdad? Pero también la clínica es bastante importante, hay que dominarla bastante, porque generalmente en el extranjero es algo que hace falta bastante, por no decir el caso de Estados Unidos, son más que todo con exámenes de imagen los diagnósticos. Entonces llega el paciente, ya tenemos la historia, y lo primero en mandar de examen, el hematócrito. El hematócrito nos va a abarcar la parte de los leucocitos, quiero decir, el hemograma. El hemograma nos va a abarcar los leucocitos y el hematócrito. Los leucocitos, ya saben que los leucocitos son las células que nos defienden en las infecciones, más que todo, ya sean de origen bacteriano o viral. Y generalmente el valor anormal es cuando es mayor de 10.000. La tiene mayor de 10.000, nos puede indicar si puede ser una apendicitis o una colecistitis. Luego vamos al hematócrito. ¿Qué es el hematócrito? El hematócrito es la porción celular de la sangre. Por decirlo así, digamos, si tenemos un vaso de agua que decimos que es la sangre y le ponemos azúcar, esa es la sangre completa. Si solo tuviéramos el agua, tuviéramos solo el plasma. Entonces el azúcar es la porción forme, eso es lo que mide el hematócrito. ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos saber qué tantos glóbulos rojos tenemos, glóbulos blancos, más que por cuestiones de oxigenación, por cuestiones de inmunología. Si hay un hematócrito, nos puede decir si hay un hemoperitoneo o una hemorragia activa. ¿Cómo? Porque en una hemorragia lo que vamos a hacer, vamos a perder líquido y el hematócrito nos puede salir, digamos, por pérdida de líquido bastante elevado, porque hay una hemoconcentración, hay más células que sangre. Tenemos que los valores son generalmente en hombres de 40.7 a 50.3, estos se miden por porcentajes, y en mujeres de 36.1 a 44.3. Ahorita no se aprendan valores porque generalmente cuando le dan exámenes les van a dar ya los valores, y estos se los van a ir aprendiendo con el tiempo según vayan viendo más y más exámenes. Tenemos las enzimas hepáticas y bilirrubínicas, también las vamos a mandar, pero hay que ser acuciosos, no hay que abusar del laboratorio. Si no creemos que sea una patología biliar, no la vamos a mandar tampoco, ¿verdad? Tenemos que el patrón colestásico lo va a indicar una elevación de la bilirrubina total con un predominio de bilirrubina directa. Esto va a estar asociado a una GGT. GGT significa gamma-glutamil transpeptidasa, y una fosfatas alcalinas elevadas sobre 2 veces su límite, o sea, el valor normal que tengan, que digamos que de GGT es de 51 unidades por litro, tiene que estar elevada 2 veces, o sea que
para que esté anormal tiene que ser como por lo menos más de 105 unidades por litro. Y con respecto a las enzimas propiamente hepáticas, la GOT y la GPT, que significan, GOT significa transaminasa glutámico oxalacética y GPT significa transaminasa glutámico pirúvica. Tal vez si están en segundo año o en tercero, las conocen más que todo por los nombres de alanino aminotransferasa, la GOT, y la GPT como aspartato aminotransferasa. No, perdón. La GPT es alanina aminotransferasa y la GOT es la aspartato aminotransferasa. Si están elevadas, significa que hay una inflamación del hepatocito. Esto puede significar cualquier alteración que afecte al hígado directamente, como por ejemplo una hepatitis viral, una cirrosis. Y la gasometría arterial, esto es bastante importante, digamos, si el paciente llega bastante complicado, porque nos puede indicar que puede estar en una acidosis metabólica en contexto de una sepsis o un shock séptico. Si quieren saber de shock séptico, pueden revisar la clase que dio Ben ayer. Igual acidosis metabólica, él dio desequilibrios ácido-base en la primera clase. Y tenemos los valores de referencia, el pH, el bicarbonato y la presión parcial de oxígeno. Luego vamos a tener a la amilasa y lipasa, estas más que todo son diagnósticas para pancreatitis. Los valores de estas tienen que estar elevados 3 veces su límite superior. O sea, si es la lipasa, digamos, el límite superior de 70, 3 veces es más de 210 unidades por litro para diagnosticar pancreatitis. La glicemia la vamos a tomar, digamos, si un paciente diabético llega con un 250 miligramos por decilitro de azúcar en la sangre, pero se preguntarán, ¿pero por qué la glicemia en un dolor abdominal? Porque generalmente cuando la cetoacidosis diabética va a producir dolor abdominal por una isquemia mesentérica que produce el exceso de glucosa en la sangre. Las pruebas renales, la creatinina, el nitrógeno ureico, el LEGO y el urocultivo. Y como ya dijimos, si es una mujer, es necesario mandar la porción beta de la gonadotropina coriónica humana para detectar si hay embarazo y si este embarazo es ectópico, por si no se ha dado cuenta la chica o la mujer. En los estudios de imagen vamos a tener 3 opciones. La radiografía, la ecografía y la tomografía axial computarizada o TAC. Aquí cuando estén en el hospital solo vamos a ver 2, más que todo por presupuesto. La TAC se envía ya como al final, es lo último. Y según lo que se esté buscando puede ser o radiografía o ecografía. Generalmente cuando tenemos una obstrucción abdominal, mandamos radiografía. Cuando se tiene una alteración de la vesícula biliar, se manda ecografía. Y la TAC, cuando de verdad, con todo lo demás, el diagnóstico todavía es inconcluso, entonces la TAC nos va a decir de una sola vez qué es. El problema digamos, el estudio de imágenes es que hay que ser expertos o saber leerlas, por lo menos, porque radiología o estudio de imagen es una materia que en nuestra universidad no se da. Entonces, muchos de nosotros como estudiantes tenemos deficiencia en ello. Y tenemos aquí las sospechas clínicas, quizás de las más importantes. Tenemos la pancreatitis, como le dije, lipasa más amilasa, ambas aumentadas sobre 3 veces su nivel normal. En un embarazo ectópico, la porción beta de la gonadotropina coriónica humana. Si tenemos sangrado gastrointestinal, estudios de coagulación, tiempos, esos no se los puse. Pero también el hemograma siempre lo vamos a mandar porque aparte de ser un estudio diagnóstico, si el paciente tiene necesidad de ir a sala de operaciones, ya va a estar ese examen que es requisito para que el paciente pueda pasar a sala. Si es una colicistitis, una escoliotiasis, una hepatitis, tenemos ahí las pruebas de función hepática, si es una isquemia miocárdica, la creatincinasa total y la troponina. Entonces, la pregunta, la afirmación correcta con respecto a los exámenes. El hematócrito solo se va a mandar en caso de hemorragia. En la opción 1, en la opción 2, el patrón colestásico es la elevación de bilirrubina total con predominio de bilirrubina indirecta. Directa es ahí, se me fueron las 2 palabras.
Un valor de leucocitos de 6000 no descarta abdomen agudo y la lipasa de 150 por litro es diagnóstico de pancreatitis. En la tercera, en la segunda es directa, solo déjenle la parte directa. Bien, la mayoría del atinado, les dije que dejaran la parte directa, ¿verdad? Entonces, ahí dejé dos respuestas correctas, la 2 y la 3, porque sí, ¿verdad? El patrón colestático es la elevación de la bilirrubina total con predominio de la bilirrubina directa, es correcta. Pero también es correcta la opción 3, que un valor de leucocitos normal o levemente elevado no nos descarta que no haya un abdomen agudo. Y ya finalizando tenemos aquí los estudios de imágenes. ¿Qué vemos aquí? No es que sea experto, pero generalmente estas no están tan difíciles. Un hemoperitoneo por ruptura de una víscera hueca. Si vemos el corazón, aquí tenemos el diafragma, pero se nota aire en esta parte, este es el hígado, y entre el diafragma y el hígado encontramos aire. Y en el siguiente, obstrucción intestinal, vemos las asas distendidas por la presencia de aire. Si vemos aquí, se pueden delimitar bien todas las asas intestinales porque tienen presencia de aire. Hay un signo que se llama, pero en caso de vólvulo, que es el signo de grano de café, que se lo vamos a retomar en la clase de obstrucción intestinal. Esta es una ecografía. Pongan en los comentarios qué es lo que ven. Les voy a dar una pista. Eso es una vesícula biliar. ¿Qué creen que son estas cositas? Jorge Herrera, te extraño. Sí, son cálculos en la vesícula. No soy muy experto, pero yo diría que aquí se ve el edema de la vesícula en todo el orificio, en todo lo que es el límite, y estos son los cálculos. Y esta sí ya, esta es una TAC, y lo que señala aquí es esta como líquido que es peritonitis difusa por una colelitiasis. Y como ven, para leer esto sí tenemos que ser un poco más avanzados en el área de las imágenes. A lo que menos le vamos a poner atención, el manejo general. ¿Por qué? Porque nosotros somos externos o internos, o daño social, no sé. Entonces, más que todo, generalmente estos cuadros son quirúrgicos. Lo mucho que se puede hacer es en las indicaciones, se le va a indicar una vía periférica, si está en salud, se mandaría ya con la vía, los fluidos por si está deshidratado o en hipovolemia, la sonda vesical para llevar una diuresis por hora y llevar bien lo que es otro aspecto hipovolémico, como es la diuresis. En caso de que necesite ventilación, esto sí, más que todo en la UCI. Los exámenes, el oxigenoterapia, que lo vamos a determinar según cómo es la saturación al momento del examen físico. Antibióticos, si en los exámenes nos salieron alterados con una leucocitosis. Y un catéter de presión venosa por si tenemos que medir la presión venosa, que también es otro parámetro hipovolémico. Y lo último es la referencia si no se está en el hospital, ¿verdad? Porque allí es donde se le va a dar el manejo adecuado. Entonces tenemos las últimas preguntas, son 3 preguntas que van a evaluar toda la clase. En sospecha de colelitiasis, el examen de gabinete a indicar es
Número 1, bilirrubina directa o indirecta. Número 2, una radiografía anteroposterior y lateral derecha, porque ahí se encuentra la vesícula biliar. Número 3, una resonancia magnética o número 4, una ecografía. Bien, si hay personas de primero, un estudio de gabinete, aquí son estudios de imágenes prácticamente, ¿verdad? Hay dos tipos de estudios, de gabinete y de laboratorio. Así que por descarte, bilirrubina directa e indirecta, no lo ponemos. Y el de escoge es la ecografía. Ligia Vira puso que la 2, radiografía, y hay ciertos tipos de cálculos que sí se pueden ver en la radiografía, pero es algo, son bastante, no es lo más recomendado. Entonces se envía, para estar seguros, mejor la ecografía. Pero tendría cierta validez la 2 también, digamos. Entonces, le llega una paciente femenina de 11 años, se presenta en la emergencia con una historia de 4 días de dolor abdominal y una fiebre de 38.1 grados centígrados. Ustedes le preguntan los síntomas aparte del dolor, y les dice que tiene vómitos desde hace 12 horas en número de 2, que son después de comer, o sea, postprandiales, y no tienen contenido alimentario. Entonces ustedes sospechan, en primer lugar, que es un posible abdomen agudo y se refiere a evaluación por cirugía porque no se puede hacer nada más, ¿verdad? 2, es una segura apendicitis. 3, no es abdomen agudo y se pide evaluación por servicio de medicina interna. Y en 4, van a pedir un TAC por sospecha de colecistitis. Uno, dicen todos. ¿Qué les dije al principio? Que hay que tener bien claro los conceptos. ¿Qué significaba abdomen agudo? Un dolor abdominal que, como su palabra lo dice, es agudo, o sea, es de manera repentina. No podemos hablar de un abdomen agudo si el paciente ya lleva 4 días de dolor, ¿verdad? Entonces, posible abdomen agudo no es porque el paciente ya tiene 4 días de dolor. Ya se pasó el tiempo. Apendicitis, obviamente no es un abdomen agudo y no se va a pedir un TAC por colecistitis, ¿verdad? Entonces, no es abdomen agudo, es lo primero que ustedes piensen, y le pasan el caso a medicina interna. Ya si medicina interna les dice, sí, es abdomen agudo porque, porque ya lo valoraron bien, o porque no quieren tener al paciente, se lo van a volver a enviar. Pero lo primero que ustedes deben de pensar es un dolor ya con 4 días, ya no puede ser una apendicitis, ¿verdad? O cualquier otro cuadro agudo. Y esta no se la dije, pero es como una curiosidad. Quizás muchos la saben, pero veamos. El gold estándar para el diagnóstico de apendicitis va a ser, 1, la presencia del dolor al hacer presión en el punto de McBurney, una leucocitosis mayor a 10.000, ecografía o una tomografía axial computarizada. Hasta está ordenado de lo más barato a lo más caro, ¿verdad? 1, 3, bien. Yo me asombré cuando escuché esto, y quizás nos asombraríamos si nosotros escucháramos a un doctor cuál es el gold estándar para el diagnóstico de apendicitis. Pero en países desarrollados generalmente se ha establecido que el gold estándar, o el examen que te va a decir sí, esto es apendicitis y no hay nada más, es una tomografía axial computarizada. Si ustedes van a costar, no en Centroamérica, en Estados Unidos o parte de Europa, si el diagnóstico con la clínica y con examen y con la clínica no es, o sea, si te dice que es apendicitis, siempre se te va a mandar el TAC, porque con eso confirmas el diagnóstico y también te evitas un mal procedimiento o un mal diagnóstico y causarle daño al paciente o no actuar como se corresponde.
Entonces, el gold estándar para el diagnóstico de apendicitis va a ser una tomografía axial computarizada. Por mi parte, eso es todo. Si quieren más información sobre medicina, pueden seguir estas páginas. Hay muchas páginas de otros países, pero estas son prácticamente de nosotros de la universidad. Medical Life, van a publicar encuestas diarias, hacen post-test, examencitos diarios. Lo pueden encontrar en Instagram como @MedLife y en Facebook como Medical Life. También tenemos el canal de nuestro compañero Benjamín López, donde se suben todas las clases, MedClass SB. Ahí pueden encontrar desde la primera clase hasta esta, posteriormente. Y el canal de mi compañero Zúñiga y mi persona, Medicina Interactiva. Subimos material interactivo. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. En YouTube ya se encuentra la clase de anatomía cardíaca. Muchas gracias por su tiempo y continúen estudiando. Just a little, we'll meet right here in the middle ground is where